Mamá, no vas a venir a mi compromiso. Las palabras de Laura atravesaron el teléfono como dagas heladas. No fue una pregunta, no fue una discusión. Fue una sentencia fría, directa, devastadora. No te llevarías bien con su nueva familia y prefiero evitar problemas. Sentí como si el mundo se detuviera. Mis manos temblaron sosteniendo el teléfono mientras procesaba lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, la niña que crié sola después de que su padre muriera cuando tenía apenas 5 años, me estaba desinvitando del día más importante de su vida. Laura, no entiendo. Logré susurrar, pero ella ya había colgado. Me quedé parada en medio de mi cocina, rodeada del silencio más ensordecedor que había experimentado en mis 69 años. El teléfono resbaló de mis manos y cayó sobre la mesa con un ruido seco que resonó como un martillo contra mi corazón. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Cómo la niña que solía acurrucarse en mi regazo pidiendo que le contara cuentos se había convertido en esta mujer fría que me desechaba como si fuera un estorbo? Las lágrimas comenzaron a brotar, pero las contuve. No, no iba a llorar. No todavía. Necesitaba entender, necesitaba recordar cómo habíamos llegado a este punto de quiebre. Caminé hasta mi habitación con pasos pesados, cada uno resonando en el pasillo como los latidos irregulares de mi corazón roto. Abrí el cajón de mi cómoda, ese donde guardaba los tesoros de una vida dedicada a ser madre. Ahí estaban las fotos, los recuerdos, las evidencias de todos los sacrificios que había hecho por ella. La primera fotografía que tomé en mis manos me transportó inmediatamente a 1985. Laura tenía apenas 5 años. Llevaba puesto un vestido rosado que yo misma le había cosido para su primer día de escuela. Sus ojitos brillaban de emoción mientras sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que el mundo fuera a separarnos. «Mami, ¿me vas a esperar aquí cuando salga?», me había preguntado esa mañana, con esa vocecita temblorosa que me partía el alma. «Siempre voy a estar aquí para ti, mi amor», le había prometido, besando su frente. Y había cumplido esa promesa durante 44 años. Seguí pasando las fotografías. Ahí estaba Laura a los 8 años, el día que se graduó de 2º grado. Yo trabajaba 3 empleos en ese entonces para poder pagar su colegio privado. Limpiaba oficinas en las madrugadas, trabajaba en una cafetería durante el día y cosía ropa por las noches. Mis manos estaban siempre agrietadas, mis ojos siempre cansados, pero su sonrisa lo compensaba todo. Recuerdo perfectamente esa época. Dormía apenas 4 horas por noche. Mis dedos sangraban de tanto coser y mis rodillas dolían de tanto limpiar pisos, pero cada sacrificio valía la pena cuando veía a Laura destacar en la escuela. Era la mejor estudiante de su clase, la más popular, la que siempre tenía todo lo que necesitaba gracias a mis noches en vela. En la siguiente foto aparecía a los 15 años, el día de su quinceañera. Había ahorrado durante 2 años completos para darle la fiesta que merecía. Vendí las joyas que mi esposo me había regalado, incluido mi anillo de bodas, para poder pagarle el vestido blanco que tanto quería y el salón de fiestas que había soñado. «Eres la mejor mamá del mundo», me había susurrado al oído esa noche mientras bailábamos. «Nunca voy a olvidar todo lo que has hecho por mí». Pero aparentemente sí lo había olvidado. La foto de su graduación universitaria me hizo sonreír a pesar del dolor. Ahí estaba yo, en primera fila, aplaudiendo como loca mientras ella recibía su diploma de administración de empresas. Había trabajado turnos dobles durante 4 años para poder pagar esa universidad. Me había endeudado hasta el cuello, había hipotecado mi casa, había renunciado a mis propios sueños para asegurarme de que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Durante esos años universitarios, Laura venía a casa los fines de semana con montones de ropa sucia y el refrigerador vacío. Yo cocinaba sus platos favoritos, le planchaba toda su ropa y le daba dinero para sus gastos. Ella se lo llevaba todo con una sonrisa, como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias, mami. Eres un ángel», me decía siempre antes de irse el domingo por la noche, cargada de comida casera y con los bolsillos llenos del dinero que yo había ganado con tanto esfuerzo. Y ahora, después de todo eso, después de una vida entera de sacrificios y amor incondicional, me decía que no me llevaría bien con su nueva familia. Las manos me temblaron cuando tomé la última fotografía del montón. Era de hace apenas 6 meses, el día que Laura me presentó a Javier, su prometido. Estábamos en un restaurante elegante, uno de esos lugares donde una taza de café cuesta lo que yo ganaba en 1 hora cuando era joven.
Laura se veía radiante, Javier parecía educado y yo me veía exactamente como lo que era, una mujer mayor, de clase trabajadora, que no encajaba en ese mundo de lujos y pretensiones. Pero había hecho un esfuerzo sobrehumano. Me había comprado un vestido nuevo, color crema, el más elegante que había podido permitirme. Me había arreglado el cabello en el salón de la esquina y había practicado conversaciones frente al espejo para no quedar como una tonta. «Mamá, quiero que conozcas a Javier», había dicho Laura con una sonrisa que ahora, recordándola, me parecía forzada. Él me había estrechado la mano con firmeza, pero su mirada me había evaluado de pies a cabeza en segundos. Pude ver en sus ojos lo que pensaba: esta mujer no pertenece a nuestro círculo. Sus padres, que también estaban ahí, me habían saludado con esa cortesía fría y calculada de la gente que se considera superior. Durante toda la cena, Javier había hablado de sus viajes por Europa, de su trabajo en una firma de inversiones, de los clubs exclusivos a los que pertenecía su familia. Laura asentía y reía en todos los momentos apropiados, como si hubiera estudiado un guión para encajar en ese mundo que yo no conocía. El teléfono volvió a sonar, sacándome de mis recuerdos. Era Laura otra vez. Esta vez su voz sonaba diferente, más suave, como cuando era niña y había hecho algo malo. «Mamá, sé que la llamada de hace rato fue un poco abrupta, pero necesitas entender mi posición. Javier y yo hemos estado hablando mucho sobre esto». Cerré los ojos y respiré profundo antes de responder. «¿Hablando de qué, Laura?» «De cómo deshacerte de tu madre». «No digas eso. No es así. Es solo que, bueno, su familia es muy tradicional, muy formal. Tienen ciertas expectativas y yo no cumplo con esas expectativas». El silencio al otro lado de la línea fue más elocuente que cualquier respuesta. Finalmente, Laura suspiró. «Mamá, tú sabes que te amo. Pero también sabes que venimos de mundos diferentes. Javier viene de una familia muy establecida, con tradiciones muy arraigadas. Su madre organizó todo el evento y su madre organizó mi evento». La interrumpí, sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. «Laura, soy yo quien va a pagar esa fiesta. Los $15,000 que prometí darte para tu compromiso, ¿recuerdas?» Otro silencio incómodo. «Sí, claro, y te lo agradezco muchísimo. Pero es que, bueno, ellos también están contribuyendo y sienten que deberían tener voz en las decisiones». Ahí estaba. La verdad finalmente había salido a la superficie. No era solo que yo no encajara, era que mi dinero ya no era suficiente para comprar mi lugar en la vida de mi hija. «Entiendo», dije con una voz que sonaba extrañamente calmada, incluso para mí. «Entonces mi dinero es bienvenido, pero yo no». «Mamá, no lo pongas así». «¿Cómo debería ponerlo, Laura? Durante 44 años he sido tu madre, tu apoyo, tu banco personal. He sacrificado todo por ti. Y ahora me dices que no puedo ir a tu compromiso porque su familia no me aprobaría». Colgué antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban, pero esta vez no era de tristeza. Era de una ira fría y calculada que no había sentido nunca antes. Caminé hasta mi escritorio y saqué la chequera. Ahí estaba, el talón del cheque que había escrito la semana pasada, $15,000 a nombre de Laura Mendoza para gastos del compromiso. Aún no lo había entregado porque quería dárselo personalmente el día de la fiesta, como una sorpresa. ¡Qué ironía del destino! Tomé el cheque entre mis manos y lo observé detenidamente. $15,000 representaban mis ahorros de 2 años trabajando en la fábrica textil. 2 años de levantarme a las 5 de la mañana, de almorzar sándwiches baratos, de no comprarme ropa nueva, de no salir a cenar, de vivir como una monja para poder darle a mi hija la fiesta de sus sueños. ¿Y para qué? Para que me dijera que no era lo suficientemente buena para estar ahí. Sin dudarlo ni un segundo, rompí el cheque en pedazos pequeños. El sonido del papel al rasgarse me resultó extrañamente satisfactorio. Era como si estuviera rompiendo las cadenas que me habían atado a una vida de sacrificios no reconocidos. Pero eso no era suficiente. Necesitaba hacer algo más, algo que me devolviera la dignidad que había perdido en algún momento del camino. Me senté frente a mi computadora y abrí mi cuenta bancaria. Ahí estaban, los $15,000 esperando a ser gastados en la felicidad de otra persona. Pero ya no.
Esta vez iba a gastármelos en mi propia felicidad. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo solo para mí? ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería, en lugar de lo que necesitaba mi hija? No podía recordarlo. Mientras navegaba por internet, mis ojos se detuvieron en un anuncio que parecía brillar en la pantalla. Expedición a Alaska. Descubre la última frontera. Crucero de lujo con todas las comodidades incluidas. Salida el 15 de marzo. El 15 de marzo. Exactamente un día antes del compromiso de Laura. Una sonrisa se dibujó en mi rostro por primera vez en horas. Era perfecto. Absolutamente perfecto. La expedición costaba exactamente $14,800. Todo incluido: vuelos, hotel, crucero, comidas, excursiones. Era como si el universo me estuviera dando una señal. Sin pensarlo dos veces, hice clic en reservar ahora y comencé a llenar los formularios. Nombre: Lourdes Martínez. Edad: 69 años. Acompañantes: ninguno. Comentarios especiales: celebrando mi libertad. Mientras ingresaba los datos de mi tarjeta de crédito, sentí una euforia que no había experimentado en décadas. Por primera vez en 44 años, estaba haciendo algo completamente para mí. No para Laura, no para complacer a nadie más, solo para Lourdes. El mensaje de confirmación llegó a mi correo en segundos. Felicitaciones, Lourdes. Tu aventura en Alaska comienza el 15 de marzo. Prepárate para una experiencia inolvidable. Imprimí los boletos y los puse en el lugar donde había estado el cheque roto. El contraste era perfecto. Donde antes había evidencia de mi servidumbre, ahora había prueba de mi liberación. El teléfono volvió a sonar. Laura, otra vez. Esta vez no contesté. En su lugar, marqué el número de la aerolínea para confirmar mis vuelos y preguntar sobre el equipaje permitido. ¿Va a ser un viaje de placer, señora?, me preguntó amablemente la agente. Sí, respondí con una sonrisa que podía escucharse en mi voz. Definitivamente va a ser un viaje de placer. Después de colgar, me di cuenta de que necesitaba ropa apropiada para el clima de Alaska. Hacía años que no me compraba ropa que no fuera de oferta o de segunda mano. Siempre había priorizado las necesidades de Laura por encima de las mías. Pero ya no. Tomé mis llaves y me dirigí hacia el centro comercial. Por primera vez en décadas, iba a comprar lo que me gustara, sin mirar precios, sin pensar en si el dinero estaría mejor invertido en otra cosa. En la tienda departamental, una vendedora joven se acercó a ayudarme. ¿Busca algo en particular, señora? Sí, le dije con determinación. Ropa para Alaska. Voy en una expedición de crucero y quiero verme fabulosa. Sus ojos se iluminaron. ¡Qué emocionante! Es su primera vez. En muchos sentidos, sí. Pasamos las siguientes 2 horas seleccionando prendas. Un abrigo térmico de color púrpura que me hacía ver elegante y sofisticada. Botas impermeables que eran cómodas pero estilosas. Suéteres de lana en tonos grises y blancos que realzaban mi cabello plateado. Un vestido elegante para las cenas formales del crucero, de un color vino tinto que me hacía sentir como una reina. Se ve hermosa, me dijo la vendedora mientras me probaba el último conjunto. Su familia debe estar muy orgullosa de tener una abuela tan aventurera. No voy como abuela, le respondí, mirándome en el espejo. Voy como Lourdes. Solo como Lourdes. El total de la compra fue de $1,200. En otras circunstancias, esa cantidad me hubiera dado un ataque de pánico. Pero ahora, al entregar mi tarjeta, sentí solo satisfacción. De regreso a casa, con las bolsas de compras en el asiento trasero, me sentía como una mujer diferente. Por primera vez en años, había gastado dinero en mí misma sin sentir culpa. Por primera vez en años, había tomado una decisión importante sin consultar con nadie. Era liberador y aterrador a la vez. Al llegar a casa, encontré 3 mensajes perdidos de Laura y 2 de un número que no reconocía, pero que supuse era de Javier. No escuché ninguno. En lugar de eso, puse música y comencé a organizar mi ropa nueva. Mientras doblaba cuidadosamente cada prenda, me di cuenta de algo importante. Durante todos estos años, había definido mi valor por lo útil que era para otros. Era una buena madre porque me sacrificaba por Laura.
Era una buena persona porque siempre ponía las necesidades de otros antes que las mías. Pero ¿quién era yo cuando no era útil? ¿Quién era Lourdes cuando no estaba siendo la madre perfecta, la proveedora incondicional, la que siempre decía que sí? Iba a descubrirlo en Alaska. La mañana siguiente desperté con una sensación extraña en el pecho. No era tristeza, no era ansiedad. Era algo que no había sentido en años, expectativa pura. Por primera vez en décadas, tenía algo que esperar que no involucraba sacrificarme por alguien más. Me levanté temprano, como siempre, pero en lugar de revisar mi teléfono para ver si Laura me había escrito, fui directamente a la cocina a prepararme un desayuno especial. Huevos revueltos con queso, pan tostado con mermelada casera y café de verdad, no el instantáneo que compraba para ahorrar dinero. Mientras desayunaba, escuché el timbre. A través de la ventana vi a Laura parada en mi puerta, sosteniendo una bolsa de la panadería y con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando sabía que había metido la pata. Terminé mi café sin prisa antes de ir a abrir. «Buenos días, mamá», me dijo, extendiendo la bolsa. «Te traje conchas, las que te gustan de la panadería San Miguel». La miré en silencio por un momento. Era curioso cómo creía que un gesto tan pequeño podía reparar 44 años de dar por sentado mi amor incondicional. «Pasa», le dije finalmente. Se sentó en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde había tomado miles de desayunos cuando era niña. Pero ya no era una niña, y yo ya no era la misma mujer que se desvivía por complacerla. «Mamá, sobre lo de ayer». Comenzó. «¿Qué hay sobre ayer, Laura?» «Bueno, creo que hubo un malentendido. Javier y yo estuvimos hablando anoche y pensamos que tal vez podrías venir a la ceremonia. Solo a la ceremonia. La recepción va a ser muy pequeña, muy íntima, solo familia cercana de ambos lados». Ah, ahí estaba. La migaja que me ofrecía después de quitarme el banquete completo. «Entiendo», dije con una voz neutra. «¿Y el dinero para la fiesta?» Laura se sonrojó. «Bueno, esperábamos es decir, sabemos que ya habías apartado esa cantidad y esperaban que les diera $15,000 para una fiesta a la que no estoy invitada». «Estarías invitada a la ceremonia, mamá. Es lo más importante». Me levanté y caminé hasta el fregadero, más para darle la espalda que porque tuviera algo que lavar. Necesitaba un momento para procesar la audacia de lo que acababa de escuchar. «Laura», dije sin voltearme, «¿sabes cuánto tiempo me tomó ahorrar esos $15,000? Mamá. 2 años. 2 años trabajando turnos extra, comiendo frijoles y arroz para cenar, remendando mi ropa en lugar de comprar nueva. 2 años soñando con verte feliz en tu día especial». Me volteé para mirarla. Sus ojos estaban húmedos, pero ya no me conmovían sus lágrimas como antes. «Y ahora me dices que puedo ir a verte caminar hacia el altar, pero no puedo sentarme a cenar contigo después. Que mi dinero es bienvenido, pero yo no». «No es así». «Entonces, ¿cómo es, Laura? Explícamelo. Porque desde donde yo estoy parada, parece que después de 44 años de ser tu madre, mi único valor ahora es financiero». Se quedó callada, jugando con la servilleta que tenía en las manos. Ese gesto me recordó a cuando tenía 8 años y había roto el florero de mi abuela. La misma culpa, la misma incapacidad de asumir responsabilidad. «Las cosas no son tan simples, mamá. Cuando te cases, entiendes que hay compromisos». «¿Compromisos?». La interrumpí. ¿Te refieres a comprometerte a fingir que tu madre no existe para encajar en un círculo social que te considera un trofeo? Eso no es cierto. ¿No? Entonces dime, Laura, ¿qué les has contado a los padres de Javier sobre mí? ¿Les dijiste que trabajo en una fábrica? ¿Que vivo en esta casa modesta que heredé de tu abuela? ¿Que tu padre murió cuando eras pequeña y te crié sola con 3 trabajos? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. O mejor aún, continué, les dijiste que eres quien eres gracias a que tu madre se sacrificó durante décadas para darte todo lo que necesitabas. Mamá, por favor. Respóndeme. Laura, ¿saben ellos que vendí mi anillo de bodas para pagarte la quinceañera? ¿Saben que hipotequé esta casa para financiar tu universidad? ¿Saben que durante 4 años comí una vez al día para asegurarme de que tú tuvieras dinero para tus gastos?
Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro. Mamá, ya no hablemos del pasado. El pasado. Me reí, pero no había humor en mi risa. Laura, mi presente también está definido por ti. Trabajo en esa fábrica desde hace 10 años, con las manos destruidas y la espalda rota, para poder seguir ayudándote. ¿Sabes por qué no me he jubilado? Para poder darte esos $15,000. Me senté frente a ella otra vez, pero ahora había una distancia entre nosotras que no tenía que ver con el espacio físico. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto, Laura? Que estaba dispuesta a seguir haciéndolo. Estaba dispuesta a trabajar hasta morirme para asegurarme de que tuvieras todo lo que quisieras. Hasta ayer. ¿Qué pasó ayer? Ayer me di cuenta de que te convertiste en una desconocida. La Laura que yo crié jamás hubiera elegido la aprobación de extraños por encima del amor de su madre. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, como cuando era niña. Mamá, yo te amo. Siempre te voy a amar. Pero también amo a Javier, y quiero que nuestro matrimonio empiece de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible implica excluirme. Implica hacer algunos sacrificios para mantener la armonía familiar. Ah, dije, sintiendo como algo se rompía definitivamente en mi pecho. Entonces yo soy el sacrificio. Laura extendió su mano hacia la mía, pero la retiré antes de que pudiera tocarme. No lo veas así, mamá. Una vez que estemos casados, una vez que las cosas se establezcan, podremos. ¿Podremos qué? ¿Fingir que esto nunca pasó? ¿Pretender que no me sacrificaste en el altar de tu conveniencia social? Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la señora Yolanda estaba regando sus plantas. Yolanda, mi vecina desde hace 15 años, que nunca me había pedido nada pero que siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Que me llevaba caldo cuando estaba enferma, que me acompañaba al doctor cuando tenía citas importantes, que celebraba mis pequeños logros como si fueran suyos. Laura, dije sin voltearme, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué, mamá? Que durante todos estos años, creí que estaba criando a una mujer fuerte e independiente. Pero me doy cuenta de que solo cría a alguien que está dispuesta a renunciar a quien es para ser aceptada por otros. Cuando me volteé, ella estaba parada, con la bolsa de conchas en la mano. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Difícil para quién, Laura? Porque para mí ya no puede ser más difícil. Ya tomé mi decisión. ¿Qué decisión? Caminé hasta la mesa donde había dejado los boletos de avión la noche anterior y los tomé en mis manos. Decidí que ya es hora de hacer algo por mí. Por primera vez en 44 años, voy a gastar mi dinero en mi propia felicidad. Le mostré los boletos. Sus ojos se agrandaron al ver las fechas. ¿Alaska? El día antes de mi compromiso. Exactamente. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Laura se quedó mirando los boletos como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. ¿Y el dinero? Los $15,000. Ya los gasté. En mí. Su rostro pasó por varias emociones: sorpresa, incredulidad, ira. No puedes hacerme esto, mamá. No puedes castigarme así. No te estoy castigando, Laura. Te estoy obedeciendo. Tú dijiste que no me llevaría bien con tu nueva familia. Tú decidiste que no era apropiada para tu nueva vida. Solo estoy respetando tu decisión. Pero necesito ese dinero. Y ahí estaba. La verdad desnuda, sin disfraces ni justificaciones. No me necesitaba a mí, necesitaba mi dinero. Entonces supongo que tendrás que pedírselo a tu nueva familia, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Laura se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Mamá, si haces esto, si te vas a Alaska en lugar de estar en mi compromiso, nuestra relación nunca va a ser la misma. La miré directamente a los ojos. Nuestra relación ya cambió, Laura. Cambió en el momento en que decidiste que no era lo suficientemente buena para sentarme en tu mesa. La puerta se cerró detrás de Laura con un sonido que resonó por toda la casa. No fue un portazo dramático, sino algo peor, el sonido silencioso de una relación que se quebraba en pedazos. Me quedé parada en medio de mi sala,
rodeada del eco de nuestra conversación y de la certeza de que nada volvería a ser igual. Pero por primera vez, eso no me aterraba. Caminé hasta la cocina y me serví otra taza de café. Las conchas que Laura había traído seguían ahí, en su bolsa, intactas. Era irónico cómo había pensado que un gesto tan pequeño podía reparar algo tan grande. Como si 44 años de sacrificios pudieran ser compensados con pan dulce. El teléfono sonó. Número desconocido. Probablemente Javier. Contesté. Señora Martínez. La voz era masculina, educada, con ese tono condescendiente que ya conocía bien. Habla Lourdes. Soy Javier, el prometido de Laura. Creo que necesitamos hablar. No creo que tengamos nada de qué hablar, joven. Con todo respeto, señora, creo que sí. Laura me contó sobre su decisión de viajar. Me parece que hubo algunos malentendidos. Malentendidos. Qué palabra tan conveniente para describir el momento en que una madre descubre que su hija se avergüenza de ella. No hubo ningún malentendido, Javier. Su mensaje fue muy claro. Mire, señora Martínez, entiendo que se sienta molesta, pero debemos pensar en Laura. Este es el día más importante de su vida. Exacto. Y ella decidió que yo no formo parte de él. Hubo una pausa del otro lado de la línea. Pude escuchar voces de fondo, como si estuviera consultando con alguien. Señora, mi familia y yo hemos estado discutiendo la situación. Estamos dispuestos a acomodar su presencia en el evento. Acomodar. Como si fuera un mueble viejo que no combina con la decoración, pero que hay que tolerar por cortesía. ¿Acomodar cómo? Bueno, podríamos arreglar una mesa especial para usted, quizás con algunos otros invitados que, digamos, que vengan solos. Y por supuesto, esperaríamos que... ¿Qué? Que mantenga un perfil bajo. Nada de discursos emotivos o referencias al pasado que puedan incomodar a los otros invitados. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Este hombre, que no me conocía de nada, me estaba dando instrucciones sobre cómo comportarme en el compromiso de mi propia hija. ¿Sabe qué, Javier? Tiene razón. Yo definitivamente incomodaría a sus invitados. Bueno, no necesariamente. No. Definitivamente los incomodaría. Porque soy el tipo de persona que habla de las cosas reales. Del sacrificio, del trabajo duro, del amor incondicional. Y aparentemente, esas cosas no encajan en su mundo perfecto. Señora Martínez, no es necesario que lo vea de esa manera. ¿De qué manera debería verlo? Debería estar agradecida de que me ofrezcan un rincón en la fiesta que estoy pagando. Bueno, sobre el tema del dinero. Sí. Laura me explicó la situación. Entiendo que había hecho ciertos compromisos financieros. Mi familia está dispuesta a cubrir cualquier gasto que esto pueda ocasionar, siempre y cuando. ¿Siempre y cuando qué? Siempre y cuando reconsidere su decisión de viajar. Sería muy doloroso para Laura que su madre no estuviera presente en su día especial por Pride. Orgullo. Como si defender mi dignidad fuera un capricho infantil. Javier, dije con una voz que destilaba años de experiencia y sabiduría, déjeme explicarle algo sobre el orgullo. El orgullo es lo que me mantuvo trabajando 3 empleos para darle a mi hija una educación que yo nunca tuve. El orgullo es lo que me hizo vender mis únicas joyas para pagarle una quinceañera digna. El orgullo es lo que me ha mantenido en pie durante 69 años sin pedirle limosna a nadie. Entiendo, pero... No entiende. Porque si entendiera, sabría que mi orgullo no me permite aceptar su caridad a cambio de ser humillada en público. Nadie quiere humillarla, señora. ¿No? Entonces explíqueme por qué mi presencia necesita ser acomodada. Explíqueme por qué necesito mantener un perfil bajo en el compromiso de mi propia hija. Explíqueme por qué mi dinero es bienvenido, pero mi persona necesita ser escondida. Otro silencio. Esta vez más largo. Señora Martínez, sé que esto es difícil para usted. ¿Sabe qué es lo más difícil, Javier? Darme cuenta de que cría a una hija que prefiere la aprobación de extraños antes que el amor de su madre. Laura lo ama mucho,
señora. Solo está navegando una situación complicada. No hay nada complicado en esto. Ella tomó una decisión. Yo estoy tomando la mía. Colgué antes de que pudiera responder. Inmediatamente después, el teléfono volvió a sonar. Laura. Mamá, por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, Laura? Javier me contó su conversación. Mamá, él estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar? Ofrecerme una mesa aparte y pedirme que me mantenga callada es ayudar. Está tratando de encontrar una solución que funcione para todos. ¿Todos? ¿O solo para ustedes? Mamá, por favor. Sé que esto no es ideal, pero... Laura, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te avergonzaste de mí? Hubo un silencio que duró demasiado. Mamá, esa no es una pregunta justa. Es la pregunta más justa que te he hecho en la vida. ¿Te avergonzabas cuando tenía que ir a tus juntas escolares con mi uniforme de trabajo porque no tenía tiempo de cambiarme? ¿Te avergonzabas cuando llegaba a recogerte en mi carro viejo mientras las otras madres tenían carros nuevos? Mamá. ¿Te avergonzabas cuando tus compañeras de universidad preguntaban sobre mi trabajo y tenías que decirles que tu madre limpiaba oficinas? Basta, mamá. No, Laura. Ya no voy a parar. Durante años me tragué mi orgullo para que tú no tuvieras que tragarte el tuyo. Trabajé como una mula para que pudieras sentarte en las mesas donde yo nunca sería bienvenida. Y ahora que finalmente tienes esa vida que tanto querías, decides que yo no quepo en ella. No es así. Entonces, ¿cómo es? Porque desde donde yo estoy parada, parece que pasé 44 años construyendo una escalera para que pudiera subir, y ahora que llegaste arriba, pateaste la escalera para que nadie supiera cómo llegaste ahí. Escuché sollozos del otro lado de la línea. Mamá, yo nunca quise que fuera así. Pero así es, Laura. Y ahora tienes que vivir con las consecuencias de tus decisiones. ¿Y si hablo con Javier? ¿Y si arreglamos las cosas? ¿Y si te damos el lugar que mereces en la fiesta? El lugar que merezco. Me reí amargamente. Laura, el lugar que merezco es junto a mi hija en el día más importante de su vida. Ese lugar no se negocia, no se acomoda, no se otorga como un favor. Ese lugar se reconoce y se honra. Mamá, por favor. Ya es muy tarde, Laura. Ya tomé mi decisión. Ya compré mis boletos. Ya hice las maletas. En 3 días estoy volando a Alaska. Mamá, si haces esto, nunca me lo voy a perdonar. No, Laura. Si hago esto, finalmente me voy a perdonar a mí misma. ¿Perdonarte qué? Perdonarme por haber confundido el amor con la servidumbre. Perdonarme por haber creído que mi valor como madre dependía de cuánto estuviera dispuesta a sacrificar. Perdonarme por haber criado a una hija que piensa que el amor de su madre es algo que puede darse por sentado. Colgué otra vez. Esta vez apagué el teléfono. Caminé hasta mi habitación y saqué mi maleta del closet. Era una maleta vieja, de cuando Laura y yo habíamos hecho nuestro único viaje juntas, a la playa, cuando ella tenía 16 años. Habían pasado 20 años desde entonces. 20 años sin tomarme unas vacaciones reales. 20 años trabajando sin parar. 20 años viviendo para alguien más. Pero ya no. Comencé a empacar mi ropa nueva. Cada prenda que doblaba y guardaba era como un acto de rebeldía. Por primera vez en mi vida, estaba empacando para un viaje que era completamente mío. Mientras organizaba mis cosas, escuché que alguien tocaba la puerta. Miré por la ventana y vi a Yolanda parada en mi entrada, sosteniendo una taza de té y con una expresión preocupada en el rostro. Yolanda. Mi vecina, mi amiga, la mujer que había estado a mi lado durante todos estos años sin pedirme nada a cambio. La mujer que me había visto trabajar hasta el agotamiento y nunca me había juzgado. La mujer que había celebrado cada uno de los logros de Laura como si fueran suyos propios. Abrí la puerta y ella me miró con esos ojos sabios que habían visto demasiada vida. Te traje té de manzanilla, me dijo simplemente. Se te ve como si lo necesitaras. Yolanda entró a mi casa como lo había hecho cientos de veces en los últimos 15 años. Sin ceremonia, sin preguntas incómodas, solo con esa presencia tranquila que siempre me calmaba el alma.
Se dirigió directamente a la cocina, como si fuera su propio hogar, y puso agua a hervir. Cuéntame, me dijo mientras preparaba el té, sin voltearme a ver. Y le conté. Todo. Desde la llamada de Laura hasta la conversación con Javier, desde los boletos de Alaska hasta la maleta abierta en mi habitación. Yolanda escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir, sin juzgar. Cuando terminé, ella sirvió el té en mis tazas favoritas, esas de porcelana con flores que había heredado de mi madre. Se sentó frente a mí y tomó un sorbo antes de hablar. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de todo esto?, me preguntó finalmente. ¿Qué? Que actúas como si fueras la primera mujer en el mundo que se da cuenta de que sacrificó demasiado por sus hijos. La miré sorprendida. No era lo que esperaba escuchar. Lourdes, tengo 73 años. He visto a cientos de madres como tú. Madres que se dieron todo por sus hijos y que después se sorprenden cuando esos hijos crecen y toman decisiones que las lastiman. Yolanda. No me malentiendas. Lo que Laura está haciendo está mal. Muy mal. Pero tú también tienes parte de culpa en esto. Me quedé callada, sintiéndome como una niña regañada. Durante años te he visto trabajarte hasta los huesos por esa niña. Te he visto cancelar planes, sacrificar tus propios sueños, vivir como una monja para darle todo lo que pedía. Y cuando te decía que eso no era sano, ¿qué me respondías? Sabía exactamente que le había respondido, pero no quería decirlo. Me decías que era su madre y que esa era tu obligación. Que el amor de madre significaba sacrificio. Es cierto. No es cierto. Me interrumpió con más fuerza de la que le había escuchado jamás. El amor de madre significa enseñar, guiar, acompañar. No significa convertirse en una esclava. No significa enseñarle a tus hijos que tu valor como persona depende de cuánto estés dispuesta a dar. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Sabes que le enseñaste a Laura durante todos estos años? Continuó. Le enseñaste que tu amor no tenía límites, que podía tomar y tomar sin nunca tener que dar nada a cambio. Le enseñaste que tu felicidad era menos importante que la suya. Le enseñaste que las madres existen para servir, no para ser respetadas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Yolanda, yo solo quería que fuera feliz. ¿Y qué hay de tu felicidad, Lourdes? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz a ti? No pude responder porque no recordaba la respuesta. Exacto. No puedes recordarlo porque no lo has hecho nunca. Y ahora te sorprendes de que Laura piense que tu felicidad no importa. Me levanté y caminé hacia la ventana, necesitando aire, necesitando espacio para procesar lo que estaba escuchando. Pero ahora es diferente, dije finalmente. Ahora me voy a Alaska. Ahora estoy haciendo algo por mí. Sí, pero por las razones correctas. Me volteé a mirarla. ¿Qué quieres decir? ¿Te vas a Alaska porque realmente quieres ir, o te vas para castigar a Laura? La pregunta me dejó sin palabras. Porque si te vas solo para demostrarle que puede herirte, entonces sigues haciendo que tu vida gire alrededor de ella. Solo que ahora en lugar de complacerla, la estás desafiando. Yo quiero ir a Alaska. ¿En serio? ¿O solo quieres que Laura sepa que puedes vivir sin ella? Me senté otra vez, sintiéndome confundida y vulnerable. No lo sé, admití finalmente. Ya no sé qué es lo que realmente quiero. Yolanda se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Ese es el problema, mi querida amiga. Pasaste tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban que perdiste de vista quién eres realmente. Entonces, ¿qué hago? Primero, vas a Alaska. Pero no porque Laura te lastimó, sino porque tú lo decidiste. Vas a tomar ese crucero y vas a descubrir qué se siente hacer algo completamente para ti. Y después vas a regresar y vas a empezar a vivir tu vida. Tu verdadera vida. No la vida de la madre perfecta, no la vida de la mártir que se sacrifica por todos. Tu vida. Y Laura. Yolanda suspiró profundamente. Laura va a tener que aprender que las acciones tienen consecuencias. Va a tener que descubrir qué se siente vivir sin su red de seguridad emocional y financiera. Y tal vez, solo tal vez, va a aprender a valorar lo que tenía. ¿Y si no aprende?
¿Y si perdí a mi hija para siempre? Lourdes, ¿realmente perdiste a tu hija, o finalmente te encontraste a ti misma? Esa noche, después de que Yolanda se fue, me quedé despierta hasta muy tarde pensando en sus palabras. Tenía razón en muchas cosas. Durante años había confundido el amor con el sacrificio, la maternidad con la servidumbre. Pero también tenía razón en algo más. Necesitaba descubrir quién era yo cuando no estaba siendo la madre de Laura. Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en años. Salí sola. No a trabajar, no a hacer mandados, no a resolver problemas de nadie más. Salí solo porque quería salir. Caminé por el Parque Central, ese donde solía llevar a Laura cuando era niña. Pero esta vez no estaba recordando esos momentos. Estaba viendo el parque con ojos nuevos. Me fijé en las flores que no había notado antes, en las parejas de ancianos que caminaban tomados de la mano, en los niños jugando sin que sus madres los persiguieran constantemente. Me senté en una banca y simplemente observé la vida pasar. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho eso? ¿Cuándo había sido la última vez que me había dado permiso de no hacer nada productivo? Una mujer se sentó a mi lado. Tendría mi edad, tal vez un poco mayor. Llevaba ropa deportiva y se veía relajada, feliz. Hermoso día, ¿verdad? Me dijo. Sí, hermoso. Vive por aquí. A unas cuadras. ¿Y usted? Del otro lado de la ciudad. Pero vengo a este parque todas las semanas. Es mi tiempo para mí. Su tiempo para ella. Qué concepto tan extraño y tan atractivo a la vez. Tiempo para usted. Sí. Mis hijos ya crecieron, mi esposo tiene sus propias actividades. Decidí que era hora de tener las mías. ¿Y qué hace? Camino, leo, a veces solo me siento aquí y pienso. Suena aburrido, pero es lo más liberador que he hecho en años. Liberador. Esa palabra otra vez. Sus hijos no se molestan. Se rió. Al principio sí. Estaban acostumbrados a que estuviera disponible las 24 horas. Pero se adaptaron. Y ahora respetan mi tiempo porque ven que yo lo respeto. Después de que se fue, me quedé pensando en sus palabras. Tal vez el problema no era solo que Laura no me respetaba. Tal vez el problema era que yo tampoco me respetaba. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré mi teléfono lleno de mensajes. Laura, Javier, incluso algunos números que no reconocía. Pero no los escuché. En lugar de eso, fui a mi habitación y terminé de empacar. Por primera vez, empacar no se sentía como una huida. Se sentía como un nuevo comienzo. Tomé una foto de mis maletas ya listas y me la envié a mí misma por correo electrónico con el asunto: el primer día del resto de mi vida. 2 días más y estaría en Alaska. 2 días más y comenzaría mi verdadera aventura. No la aventura de castigar a Laura, no la aventura de demostrar nada a nadie. La aventura de descubrir quién era Lourdes cuando nadie más la necesitaba. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No porque mis problemas hubieran desaparecido, sino porque por primera vez en años, sentía que tenía el control de mi propia vida. Mañana sería mi último día en casa antes del viaje. Y por primera vez en 44 años, ese día iba a ser completamente mío. Mi último día en casa antes del viaje amaneció con una claridad que no había sentido en años. Me levanté temprano, no por obligación sino porque mi cuerpo estaba ansioso por comenzar esta nueva etapa. Preparé café y me senté en mi pequeño jardín trasero, ese rincón que había cultivado con tanto amor durante la última década. Mientras observaba mis plantas, me di cuenta de algo que nunca había notado antes. Había flores que florecían para mí. No para impresionar a nadie, no para ser útiles. Simplemente florecían porque era su naturaleza hacerlo. ¿Cuándo había dejado yo de florecer para mí misma? El teléfono sonó temprano. Era un número que no reconocía. ¿Señora Martínez? Habla Mercedes Villalobos, la madre de Javier. La matriarca de la familia que había decidido que yo no era apropiada para su círculo. Buenos días, señora Villalobos. Señora Martínez. Creo que necesitamos tener una conversación de mujer a mujer. Escucho. Entiendo que hay cierta tensión respecto al evento de mañana. Javier me ha puesto al tanto de la situación. La situación.
Su decisión de viajar en lugar de acompañar a su hija en este momento tan especial. Me levanté de mi silla y comencé a caminar por el jardín mientras hablaba. Señora Villalobos, no fue mi decisión ausentarme. Fue decisión de su familia que yo no encajaba en su evento. Bueno, creo que hubo algunos malentendidos. No hubo malentendidos. Su mensaje fue muy claro. Hubo una pausa. Pude escuchar que consultaba con alguien de fondo. Señora Martínez, soy una mujer práctica. Entiendo que las diferencias sociales pueden crear fricciones. Pero también entiendo que Laura es su hija y que esto debe ser doloroso para usted. ¿A dónde quiere llegar? Mi familia está dispuesta a hacer ciertas concesiones. Podríamos incluirla en el evento, con algunas condiciones que harían que todos se sintieran cómodos. ¿Qué tipo de condiciones? Bueno, primero, necesitaríamos que entendiera que este es un evento muy formal. Tendríamos que coordinar su vestimenta para asegurarnos de que esté apropiada para la ocasión. Me detuve en seco. ¿Está sugiriendo que mi ropa no es apropiada? No es una crítica personal, señora. Es solo que nuestros eventos tienen ciertos estándares y... Continúe. También necesitaríamos que limitara sus interacciones con ciertos invitados. Algunos de nuestros amigos son personas muy prominentes y preferirían no ser molestados con conversaciones sobre temas que podrían resultar incómodos. ¿Cómo qué temas? Bueno, su trabajo, por ejemplo, o historias sobre las dificultades financieras del pasado. Nuestros invitados prefieren mantener conversaciones más ligeras. Me senté en mi banco del jardín, sintiendo una mezcla de incredulidad y claridad absoluta. Señora Villalobos, déjeme ver si entiendo correctamente. Ustedes están dispuestos a permitir que vaya al compromiso de mi propia hija, siempre y cuando me vista como ustedes quieren, hable con quien ustedes aprueben, y evite mencionar cualquier cosa real sobre mi vida. Bueno, cuando lo pone de esa manera suena. Suena exactamente como lo que es. Una invitación condicionada a que pretenda ser alguien que no soy. Señora Martínez, solo estamos tratando de encontrar una solución que funcione para todos. ¿Para todos? ¿O solo para ustedes? Mire, entiendo que esto puede parecer restrictivo, pero debe entender que protegemos mucho la reputación de nuestra familia. ¿Y qué hay de proteger la dignidad de la mía? Hubo otro silencio. Señora Martínez, también debo mencionar que mi familia está dispuesta a compensar financieramente cualquier inconveniente que su cambio de planes pueda haber causado. ¿Compensar cómo? Entendemos que había hecho ciertos compromisos financieros para el evento. Estamos dispuestos a reembolsar esos gastos y agregar una cantidad adicional como muestra de buena voluntad. Ahí estaba otra vez. La creencia de que todo se podía resolver con dinero. ¿Cuánto? $25,000. La cantidad me dejó sin respiración por un momento. Era más dinero del que veía en un año trabajando en la fábrica. Y a cambio, usted asistiría al evento bajo nuestros términos y mantendría una actitud cooperativa. Cooperativa. Sin escenas dramáticas, sin referencias al pasado que puedan incomodar a los invitados, sin comportamientos que puedan empañar la celebración. Me quedé callada por un largo momento, no porque estuviera considerando la oferta, sino porque estaba procesando la audacia de lo que acababa de escuchar. Señora Villalobos, dije finalmente, ¿tiene hijos? Sí, 3. Y haría cualquier cosa por ellos. Por supuesto. Trabajaría 3 empleos para darles una educación. Bueno, afortunadamente nunca he estado en esa situación. Vendería sus joyas para pagarles una fiesta. Señora Martínez, no veo a dónde quiere llegar. Hipotecaría su casa para pagarles la universidad. Estas preguntas son muy personales. Y después de hacer todo eso, aceptaría que le dijeran cómo vestirse, con quién hablar y de qué temas no mencionar en el evento más importante de la vida de su hijo. Silencio total. Porque eso es exactamente lo que me está pidiendo que haga. Me está pidiendo que acepte dinero a cambio de mi dignidad. Me está pidiendo que finja ser alguien que no soy para no incomodar a gente que no me conoce. Señora Martínez,
Creo que está siendo un poco dramática. ¿Dramática? Señora Villalobos, soy una mujer de 69 años que trabajó toda su vida para darle a su hija las oportunidades que yo nunca tuve. Esa hija ahora se avergüenza de mí lo suficiente como para excluirme de su compromiso, y usted me ofrece dinero para que aparezca como un fantasma silencioso en el evento que estoy financiando. Las cosas no son tan simples. Son exactamente así de simples. Y mi respuesta es no. Señora Martínez, por favor reconsidere. Laura realmente quiere que esté ahí. Si Laura realmente quisiera que estuviera ahí, no necesitaría sus condiciones para hacerlo posible. Está cometiendo un error. El único error que cometí fue creer que el amor incondicional era mutuo. Colgué e inmediatamente apagué el teléfono. Caminé hasta mi espejo del baño y me observé detenidamente. Ahí estaba, una mujer de 69 años, con arrugas que contaban historias de sacrificio y trabajo duro, con manos agrietadas que habían construido una vida mejor para su hija, con ojos que habían llorado lágrimas de alegría y dolor por igual. Esa mujer merecía respeto. Esa mujer merecía ser honrada. Esa mujer no necesitaba fingir ser alguien más para ser digna de amor. Hola, Lourdes, me dije a mi reflejo. Es hora de que te conozcas. Pasé el resto del día haciendo cosas que no había hecho en años. Leí un libro completo, uno que había comprado hace meses pero nunca había tenido tiempo de abrir. Cociné una cena elaborada solo para mí, con vino y velas como si fuera una ocasión especial. Porque lo era la última cena de la vieja Lourdes. Por la noche, mientras revisaba mi equipaje una vez más, encontré una carta que había comenzado a escribir días atrás y nunca había terminado. Era una carta para Laura. La tomé y continué escribiendo. Mi querida Laura, mañana me voy a Alaska. No como un castigo hacia ti, sino como un regalo hacia mí. Durante 44 años, mi vida giró alrededor de la tuya. Cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, cada sueño que pospuse, todo fue por ti. Y no me arrepiento de nada de eso, porque amarte fue la experiencia más hermosa de mi vida. Pero también fue la experiencia que me hizo perder de vista quién era yo cuando no estaba siendo tu madre. Ahora voy a descubrirlo. Voy a aprender qué se siente tomar decisiones basadas en lo que yo quiero, no en lo que tú necesitas. Voy a aprender qué se siente valorarme a mí misma tanto como te valoré a ti. No sé qué va a pasar cuando regrese. No sé si nuestra relación podrá recuperarse de esto. Pero sé que no puedo seguir viviendo como si mi único valor fuera lo que podía darte. Te amo, Laura. Siempre te amaré. Pero ahora también tengo que aprender a amarme a mí. Con cariño, tu madre. Sellé la carta en un sobre y la dejé sobre la mesa de la cocina. Mañana, cuando ya estuviera camino a Alaska, le pediría a Yolanda que se la entregara. Esa noche dormí profundamente, sin sueños, sin pesadillas, solo con la paz de saber que por primera vez en décadas, estaba haciendo algo completamente por mí. El día de mi partida amaneció con un cielo despejado que parecía una promesa del universo. Me levanté a las 5 de la mañana, no porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo estaba lleno de una energía que no había sentido en años. Era como si cada célula de mi ser supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Preparé mi último desayuno en casa con una ceremonia especial. Huevos con jamón, pan tostado con mantequilla real, café colombiano del bueno, no el instantáneo que compraba para ahorrar. Puse música, algo que rara vez hacía, y dejé que las melodías llenaran mi cocina mientras comía despacio, saboreando cada bocado. A las 7 en punto, Yolanda tocó la puerta. Venía a despedirme y, según habíamos acordado, a llevarse la carta para Laura. ¿Lista para tu aventura?, me preguntó con una sonrisa que mezclaba orgullo y preocupación. Más lista de lo que he estado para cualquier cosa en mi vida. Me ayudó a cargar las maletas al taxi que había pedido. Mientras esperábamos, revisamos una vez más todos los detalles. Ella se quedaría con las llaves de mi casa, regaría mis plantas, recogería el correo. ¿Y si Laura viene?, me preguntó. Entrégale la carta. Después de eso, es decisión tuya si quieres hablar con ella o no. ¿No vas a llamarla antes de irte? No. Ya le dije todo lo que tenía que decirle. El taxi llegó puntual. El conductor, un hombre mayor con cara amable, me ayudó con las maletas. ¿Viaje de placer?, me preguntó mientras acomodaba mi equipaje.
El viaje de mi vida, le respondí. Yolanda me abrazó en la puerta de mi casa. Fue un abrazo largo, de esos que dicen todo sin necesidad de palabras. Que disfrutes cada segundo, me susurró al oído. Y que regreses siendo completamente tú. Mientras el taxi se alejaba de mi casa, miré por la ventana trasera hasta que mi hogar desapareció de vista. No sentí tristeza, no sentí miedo. Sentí liberación. El aeropuerto estaba lleno de vida. Familias despidiéndose, parejas abrazándose, niños corriendo con maletas pequeñas. Todo el mundo parecía tener a alguien que los viera partir o que los esperara regresar. Yo iba sola, pero por primera vez en mi vida, eso no me hacía sentir triste. Me hacía sentir libre. En el mostrador de documentación, la empleada revisó mis papeles con eficiencia profesional. «Viaja sola, señora Martínez». «Sí, viajo sola». Primera vez en Alaska. Primera vez en muchas cosas. Me sonrió y me entregó mi pase de abordar. «Que tenga un viaje maravilloso». En la sala de espera, observé a los otros pasajeros. Había parejas mayores que claramente habían estado juntas durante décadas, familias con niños emocionados por la aventura, algunos viajeros solitarios como yo que leían libros o revisaban sus teléfonos. Me senté junto a una mujer que parecía tener mi edad. Llevaba ropa deportiva elegante y tenía ese aire de confianza que solo da la experiencia de viajar. ¿También va a la expedición de Alaska?, me preguntó después de un rato. Sí, usted. Es mi tercer crucero por Alaska. Cada vez descubro algo nuevo. Es su primera vez. Mi primera vez en Alaska, mi primera vez en un crucero, mi primera vez viajando sola. ¡Qué emocionante! Celebrando algo especial. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Estaba celebrando algo? Pensé por un momento antes de responder. Estoy celebrando que finalmente aprendí a decir no. Se rió con ganas. Ese es el mejor motivo para viajar que he escuchado en años. Durante el vuelo a Seattle, donde tomaría la conexión a Anchorage, tuve tiempo de reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Por primera vez en 44 años, estaba en un avión sin pensar en Laura. No me preguntaba si estaría bien, si necesitaría algo, si habría comido. Por primera vez, mi mente estaba completamente enfocada en mí. El avión despegó justo a las 11 de la mañana. En ese mismo momento, Laura debería estar haciendo los preparativos finales para su compromiso. Los invitados comenzarían a llegar en unas horas. La comida estaría siendo preparada, las flores arregladas, la música afinada. Y yo estaría a 30.000 pies de altura, volando hacia mi propia celebración. No sentí culpa. No sentí tristeza. Sentí paz. En Seattle tuve una escala de 3 horas. Aproveché para comer en un restaurante del aeropuerto, algo que nunca había hecho. Siempre había llevado sándwiches de casa para ahorrar dinero. Pero ahora pedí salmón a la parrilla con verduras y una copa de vino blanco. ¿Está de vacaciones?, me preguntó el mesero. Estoy empezando una nueva vida. Durante la escala, mi teléfono vibró varias veces. Mensajes de Laura, probablemente. Tal vez de Javier. Posiblemente de la señora Villalobos. Pero no los revisé. Había dejado esa vida en el suelo cuando el avión despegó. El vuelo a Anchorage fue completamente diferente. Mientras volábamos sobre las montañas y los bosques del noroeste, sentí como si estuviera viajando hacia un mundo completamente nuevo. El paisaje debajo de nosotros se volvía más salvaje, más virgen, más alejado de todo lo que conocía. Era perfecto. En Anchorage, el aire era diferente. Más frío, más puro, con un olor a libertad que nunca había experimentado. El autobús del crucero me recogió junto con otros pasajeros, y durante el trayecto al puerto, el guía nos fue contando sobre Alaska, sobre su historia, sobre las aventuras que nos esperaban. Alaska, dijo, es un lugar donde la gente viene a encontrarse a sí misma, donde la inmensidad del paisaje te ayuda a poner las cosas en perspectiva. Exactamente lo que necesitaba. El barco era impresionante, más grande de lo que había imaginado, más elegante de lo que había esperado. Mi camarote era pequeño pero perfecto, con una ventana que daba al mar. Desempaqué mi ropa nueva y la colgué en el closet diminuto, sintiendo una satisfacción extraña al ver mis prendas ocupando un espacio que era completamente mío.
La primera cena en el barco fue una revelación. Me senté en una mesa para 8 personas, todas desconocidas que se convirtieron en compañeras de conversación durante las siguientes 2 horas. Hablamos de nuestras vidas, nuestros viajes, nuestras expectativas para la expedición. ¿Y usted, Lourdes?, me preguntó Margaret, una maestra jubilada de California. ¿Qué la trajo a Alaska? Estoy aprendiendo a vivir para mí, le respondí. Por primera vez en mi vida. La mesa se quedó callada por un momento, y luego todos comenzaron a asentir como si entendieran perfectamente lo que quería decir. A los 69 años, añadí, finalmente estoy descubriendo quién soy cuando no soy la madre de alguien más. Brindo por eso, dijo Robert, un viudo de Texas que también viajaba solo. Por descubrir quiénes somos cuando dejamos de ser lo que otros necesitan que seamos. Todos levantamos nuestras copas. Era el brindis más sincero que había hecho en mi vida. Después de la cena, salí a la cubierta. El aire era frío pero vigorizante. A lo lejos, las montañas de Alaska se alzaban como guardianes silenciosos de un mundo que no conocía reglas sociales ni expectativas familiares. Saqué mi teléfono y, por primera vez en todo el día, revisé los mensajes. 16 llamadas perdidas de Laura. 8 de Javier. 3 de números desconocidos. Y 22 mensajes de texto. Los leí todos. Mamá, por favor contesta. Mamá, la gente está preguntando por ti. No puedo creer que realmente no hayas venido. Javier está molesto. Sus padres están preguntando dónde estás. Mamá, esto es humillante. La gente piensa que algo malo te pasó. Por favor, llámame. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Y finalmente, el último mensaje, enviado hacía apenas una hora. Espero que estés feliz. Arruinaste el día más importante de mi vida. Leí ese último mensaje 2 veces. Luego, sin pensar, escribí mi respuesta. No arruiné tu día, Laura. Salvé el mío. Envié el mensaje y luego hice algo que jamás había hecho en mi vida. Bloqueé el número de mi hija. No porque la odiara. No porque quisiera castigarla, sino porque necesitaba proteger esta nueva versión de mí misma que apenas estaba naciendo. Guardé el teléfono y respiré profundamente el aire de Alaska. Mañana veríamos glaciales que habían existido por miles de años. Ballenas que vivían libres en océanos infinitos. Paisajes que no habían sido tocados por las expectativas ni las decepciones humanas. Era exactamente donde necesitaba estar. Desperté con el suave balanceo del barco y el sonido del agua contra el casco. Por un momento, no recordé dónde estaba. Luego, como una cascada de felicidad pura, la realidad me golpeó. Estaba en Alaska, en mi crucero, viviendo mi aventura. Me levanté y abrí las cortinas de mi camarote. Afuera, el paisaje era de otro mundo. Montañas cubiertas de nieve que se alzaban directamente desde el mar, aguas tan claras que parecían cristal líquido, y un cielo tan azul que dolía mirarlo. Era mi segundo día de libertad. Desayuné en el restaurante del barco, en la misma mesa donde había conocido a mis nuevos compañeros de viaje la noche anterior. Margaret ya estaba ahí, leyendo un libro sobre la historia de Alaska. Buenos días, aventurera, me saludó con una sonrisa. Lista para los glaciares. Lista para todo. Durante el desayuno, Robert se unió a nosotras. Había algo en la facilidad de estas nuevas amistades que me sorprendía. No tenía que explicar mi pasado, no tenía que justificar mis decisiones, no tenía que ser nada más que Lourdes en este momento presente. ¿Alguna vez habían visto algo así?, preguntó Robert, señalando hacia la ventana donde un grupo de marsopas saltaba junto al barco. Nunca, respondí. Durante 40 años mi mundo fue del tamaño de una fábrica textil y una casa pequeña. Esto es como estar en otro planeta. ¿Y cómo se siente?, me preguntó Margaret. Se siente como despertar después de un sueño muy largo. A las 10 de la mañana llegamos al glaciar Havard. Cuando salí a la cubierta y lo vi por primera vez, se me cortó la respiración. Era una pared de hielo de color turquesa que se alzaba como un rascacielos natural, crepitando y moviéndose con una vida propia que había existido mucho antes de que yo naciera y que existiría mucho después de que yo me fuera. Tiene 200.000 años, explicó el guía naturalista. Ha estado aquí desde antes de que existiera la civilización humana. Ha visto el mundo cambiar una y otra vez,
pero él permanece. Me quedé parada en la cubierta durante horas, simplemente observando. Había algo profundamente reconfortante en la presencia de algo tan antiguo, tan permanente, tan completamente ajeno a los dramas humanos. Mis problemas con Laura parecían insignificantes comparados con la majestuosidad del glaciar. Por la tarde, mientras navegábamos hacia nuestro siguiente destino, me senté en la biblioteca del barco con un libro que había tomado al azar, El arte de vivir conscientemente. Era irónico que a los 69 años estuviera aprendiendo conceptos que debería haber conocido décadas atrás. La vida consciente, leía, requiere que tomemos decisiones basadas en nuestros propios valores y deseos, no en las expectativas que otros tienen de nosotros. ¿Cuándo había sido la última vez que había tomado una decisión basada en lo que yo quería? Antes de este viaje, no podía recordar ni una sola. Esa noche, durante la cena, conocí a Elena, una psicóloga jubilada de Argentina que viajaba sola después de su divorcio. ¿Sabes qué es lo más difícil de empezar de nuevo a los 60? Me preguntó mientras compartíamos una botella de vino. ¿Qué? Descubrir que la persona que creía ser durante décadas era en realidad la persona que otros necesitaban que fueras. Sus palabras resonaron en mi alma como una campana. Exactamente. Fui la madre perfecta durante tanto tiempo que olvidé que también era Lourdes. ¿Y qué está descubriendo sobre Lourdes? Pensé por un momento. Que me gusta el vino tinto. Que disfruto las conversaciones profundas con desconocidos. Que me siento más viva en este barco rodeada de extraños que en mi casa rodeada de todo lo familiar. Y eso la asusta. Un poco. Pero también me emociona. Al tercer día, visitamos Juneau. Era mi primera vez pisando suelo de Alaska. El aire era tan puro que me daba vértigo. Tomé el teleférico hasta el Monte Roberts y desde ahí pude ver todo Juneau extendido debajo de mí como un mapa viviente. En la cima, me senté en un banco y saqué mi teléfono. Había bloqueado a Laura, pero la tentación de desbloquearlo y ver si había más mensajes era constante. Sin embargo, no lo hice. En lugar de eso, abrí la cámara y me tomé mi primera selfie en años. En la foto se veía una mujer de 69 años con el cabello plateado brillando bajo el sol de Alaska, con mejillas sonrosadas por el frío y los ojos más brillantes que había tenido en décadas. Se veía como alguien que estaba exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, mientras el barco navegaba hacia Skagway, me di un baño largo en la pequeña tina de mi camarote. Era un lujo que nunca me había permitido en casa, donde los baños eran siempre funcionales, rápidos, eficientes. Pero ahí, rodeada de sales de baño que había comprado en la tienda del barco, me permití el placer simple de relajarme sin prisa. Al cuarto día, en Skagway, decidí hacer algo que jamás había hecho, una excursión en helicóptero sobre los glaciares. Era caro, era innecesario, era completamente indulgente. Era perfecto. Desde el aire, Alaska se veía como había estado esperando durante millones de años a que yo llegara a verla. Los glaciares se extendían como ríos de tiempo congelado, las montañas se alzaban como catedrales naturales, y yo estaba ahí, a los 69 años, viendo el mundo desde una perspectiva que nunca había imaginado posible. Primera vez en helicóptero, me gritó el piloto por encima del ruido de las aspas. Primera vez en muchas cosas, le respondí. Cuando aterrizamos en uno de los glaciares y pude caminar sobre hielo que tenía miles de años, sentí algo que no había sentido nunca. Una conexión profunda con algo más grande que yo misma, más grande que mis problemas, más grande que mi historia de sacrificios y decepciones. Esa noche escribí en el diario que había comprado en Juneau. Día 4 en Alaska. Hoy caminé sobre tiempo congelado. Hoy volé sobre montañas que han visto nacer y morir civilizaciones. Hoy me di cuenta de que durante 69 años viví en un mundo del tamaño de mis miedos, y resulta que el mundo real es infinitamente más grande y más hermoso de lo que jamás imaginé. Al quinto día, durante una excursión para ver ballenas, presencié algo que cambió mi perspectiva para siempre. Una ballena jorobada saltó completamente fuera del agua a menos de 50 metros del barco. 40 toneladas de vida salvaje suspendidas en el aire durante un momento eterno, completamente libre, completamente ella misma. Lo hacen por alegría, explicó el biólogo marino. No hay razón práctica para que salten. Lo hacen porque pueden, porque quieren, porque están vivas. ¿Cuándo había sido la última vez que había hecho algo simplemente porque podía, porque quería, porque estaba viva? Esa tarde, mientras observaba las montañas desde la cubierta,
Margaret se acercó y se sentó a mi lado. ¿Extraña su casa?, me preguntó. Extraño algunas cosas. Mi jardín, mi vecina Yolanda, la rutina familiar. Pero no extraño ser la persona que era. ¿Qué va a hacer cuando regrese? No lo sé. Y por primera vez en mi vida, eso no me asusta. ¿Y su hija? Era la primera vez que alguien me preguntaba directamente sobre Laura. Respiré profundamente antes de responder. Mi hija tiene que aprender que las madres también somos personas. Que el amor no significa sacrificar tu dignidad. Que una relación sana requiere respeto mutuo, no solo de una parte hacia la otra. ¿Cree que lo entienda? Espero que sí. Pero si no lo entiende, esa va a ser su pérdida, no la mía. Esa noche, durante la cena de despedida del crucero, todos mis nuevos amigos compartimos historias sobre lo que había significado el viaje para cada uno. Cuando llegó mi turno, me levanté con una copa de champaña en la mano. Hace una semana, dije, era una mujer que había olvidado que tenía derecho a ser feliz. Era una madre que confundía el amor con la servidumbre. Era una persona que creía que su valor dependía de cuánto estaba dispuesta a sacrificar por otros. Hice una pausa, mirando las caras amables que me rodeaban. Hoy soy una mujer que ha visto ballenas saltar por alegría pura, que ha caminado sobre glaciares que existían antes de que existiera la historia humana, que ha descubierto que el mundo es más grande y más hermoso de lo que jamás se atrevió a soñar. Levanté mi copa. Brindo por los nuevos comienzos a los 69 años. Brindo por descubrir que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. El aplauso fue genuino, cálido, lleno de comprensión. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente vista, verdaderamente valorada por quien era, no por lo que podía dar. Mañana regresaría a casa. Pero ya no era la misma mujer que había subido a ese barco hace 5 días. El vuelo de regreso fue completamente diferente al de ida. Mientras el avión despegaba de Anchorage, miré por la ventana las montañas de Alaska que se alejaban y no sentí tristeza por dejarlas atrás. Las llevaba conmigo ahora, grabadas en mi alma como recordatorios permanentes de lo que era posible cuando una mujer decide vivir para sí misma. Durante las horas de vuelo, reflexioné sobre la mujer que había sido una semana atrás y la que era ahora. Físicamente era la misma, mismas arrugas, mismo cabello plateado, mismas manos trabajadas por décadas de esfuerzo. Pero algo fundamental había cambiado en mi interior. Era como si Alaska hubiera despertado una parte de mí que había estado dormida durante 44 años. Cuando aterricé en mi ciudad, el aire me supo diferente. Más pesado, más cargado de historia y expectativas. Pero yo ya no era la misma persona que había huido de esas expectativas. Era alguien que había aprendido que tenía derecho a tomar decisiones sin pedir permiso. Yolanda me esperaba en el aeropuerto con una sonrisa que mezclaba alivio y curiosidad. ¿Cómo está la nueva Lourdes?, me preguntó mientras cargaba mi maleta. Está mejor de lo que jamás imaginó que podía estar. Durante el trayecto a casa, le conté sobre los glaciares, las ballenas, las nuevas amistades, las revelaciones que había tenido sobre mí misma. Yolanda escuchaba con atención, asintiendo como si hubiera estado esperando esta transformación durante años. ¿Y Laura?, me preguntó finalmente. ¿Le entregaste la carta? Sí. Vino al día siguiente de que te fueras. Estaba alterada. ¿Qué dijo? Muchas cosas. Pero principalmente que no podía creer que su madre la hubiera abandonado en el día más importante de su vida. Suspiré. Incluso después de todo lo que había vivido, esas palabras todavía tenían el poder de hacerme sentir culpable. ¿Y qué le respondiste? Le dije que su madre no la había abandonado. Le dije que su madre finalmente había decidido no abandonarse a sí misma. Cuando llegamos a mi casa, todo se veía exactamente igual, pero se sentía diferente. Era como ver un decorado de una obra de teatro después de que la función había terminado. Familiar pero vacío de la vida que una vez había contenido. ¿Quieres que me quede un rato?, me preguntó Yolanda. No, necesito estar sola. Necesito procesar todo esto. Después de que se fue, caminé por mi casa lentamente, como una turista en mi propio hogar. Las fotos de Laura seguían en las paredes, pero ya no me hacían sentir nostalgia ni culpa. Eran recordatorios de una época de mi vida que había terminado, de una versión de mí misma que ya no existía.
Esa noche, mientras desempacaba, encontré varios objetos que había comprado en Alaska. Un pequeño glaciar de cristal, una postal de las montañas, un libro sobre la historia natural de la región. Los coloqué en mi mesa de noche, no como souvenirs, sino como anclas para recordarme quién era ahora. 3 días después, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi un carro conocido estacionarse frente a mi casa. Laura bajó del auto, pero no caminó directamente hacia la puerta como solía hacer. Se quedó parada junto al carro por varios minutos, como si estuviera reuniendo valor. Cuando finalmente tocó la puerta, esperé un momento antes de abrir. Necesitaba prepararme para esta conversación, para mantener la claridad que había encontrado en Alaska. Laura se veía diferente. Más delgada, más pálida, con ojeras que sugerían noches sin dormir. Llevaba puesto un vestido elegante que no reconocí, probablemente parte de su nuevo guardarropa para encajar en su nueva vida. «Hola, mamá». «Hola, Laura». Nos quedamos paradas en la puerta por un momento, 2 mujeres que habían compartido una vida pero que ahora eran extrañas la una para la otra. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto». Se sentó en la sala, en el mismo sofá donde había pasado miles de horas durante su infancia. Pero ahora parecía incómoda, como si no perteneciera ahí. «Te ves diferente», me dijo. «Me siento diferente». «Mamá, sobre lo que pasó». «¿Cómo estuvo tu compromiso?», la interrumpí. La pregunta la tomó por sorpresa. Claramente había venido preparada para otra conversación. «Fue bien. Hermoso. Todos se divirtieron». «Me alegro. Pero tu ausencia se notó. La gente preguntó por ti». «¿Y qué les dijiste?» «Les dije que estabas enferma». «Ah, otra mentira para mantener las apariencias». Laura se sonrojó. No sabía qué más decir. «Podrías haber dicho la verdad. Que decidiste que tu madre no era apropiada para tu nueva familia». «No fue así». «¿No? Entonces explícame cómo fue». Laura se retorció las manos en el regazo, como cuando era niña y había hecho algo malo. «Mamá, las cosas son complicadas cuando te casas. Hay expectativas». «¿De quién? ¿De Javier? ¿De sus padres?» «De todos. Del mundo en el que ahora vivo». «¿Y qué lugar tengo yo en ese mundo?» Hubo un largo silencio. «No lo sé», admitió finalmente. Por primera vez desde que había regresado, sentí una punzada del dolor familiar. Pero esta vez no me abrumó. Esta vez tenía la fortaleza de Alaska para sostenerme. «Al menos eres honesta». «Mamá, yo te amo». «Lo sé. Pero amar a alguien no significa que sepas cómo respetarla». «¿Qué quieres decir?» Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando hacia el jardín que había cuidado con tanto esmero durante años. «Laura, durante 44 años confundí el amor con el sacrificio. Creí que para ser una buena madre tenía que desaparecer como persona. Y tú creciste creyendo que eso era normal». «Mamá». «Creciste creyendo que mi felicidad era menos importante que la tuya, que mi dignidad era menos valiosa que tu comodidad, que mi amor era algo que podías dar por sentado porque siempre estaría ahí, sin importar cómo me trataras». Me volteé para mirarla. Tenía lágrimas en los ojos. «Pero ya no soy esa mujer, Laura. Ya no soy la madre que se sacrifica en silencio para que tú puedas vivir sin consecuencias». «¿Qué significa eso?» «Significa que si quieres tenerme en tu vida, va a tener que ser en mis propios términos. Con respeto, con honestidad, con reconocimiento de que soy una persona completa, no solo tu fuente de apoyo emocional y financiero». Laura se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «No sé si puedo hacer eso». Su honestidad me sorprendió y, extrañamente, me dio esperanza. «¿Por qué no?» «¿Por qué? Porque Javier y su familia, porque el mundo en el que ahora vivo». «¿Qué pasa con ese mundo?» «No hay lugar para la autenticidad. Todo es sobre apariencias, sobre mantener cierta imagen. Y tú quieres vivir en un mundo así. Es el mundo donde puedo tener la vida que siempre quise». «¿A costa de qué?» Laura no respondió, pero no necesitaba hacerlo. La respuesta estaba clara: a costa de su relación conmigo, a costa de su autenticidad,
a costa de convertirse en alguien que no reconocía. Laura, le dije suavemente, hace una semana caminé sobre glaciares que tienen miles de años. Vi ballenas que saltaban por pura alegría. Conocí a mujeres que habían encontrado la felicidad después de los 60 años. Y me di cuenta de que la vida es demasiado corta y demasiado preciosa para vivirla pidiendo perdón por existir. Me senté frente a ella otra vez. No voy a seguir siendo tu red de seguridad financiera mientras fingimos que no existo socialmente. No voy a seguir siendo la madre conveniente que aparece cuando me necesitas y desaparece cuando mi presencia resulta incómoda. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que si quieres tenerme en tu vida, va a tener que ser a mí completa. Con mi historia, con mi trabajo, con mis arrugas y mi acento y todas las cosas que te avergüenzan de mí. Laura lloró en silencio por varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Y si no puedo? ¿Y si elijo la vida que tengo ahora? Entonces vas a tener que vivir con esa decisión. Y yo voy a tener que vivir con la mía. ¿Cuál es tu decisión? Mi decisión es vivir el resto de mi vida con dignidad. Con o sin ti. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, ¿hay alguna manera de que podamos arreglar esto? Sí, le dije. Pero el primer paso lo tienes que dar tú. ¿Qué paso? Tienes que decidir si quieres ser la mujer que yo crié o la mujer que ellos quieren que seas. Después de que se fue, me senté en mi jardín con una taza de té y miré hacia las montañas que se alzaban a lo lejos. No eran tan majestuosas como las de Alaska, pero me recordaron que el mundo era más grande que mis problemas, más antiguo que mis dolores, más hermoso que mis miedos. Por primera vez en mi vida, estaba bien con no saber qué pasaría después. Estaba bien con haber puesto límites. Estaba bien con haber elegido mi dignidad por encima de la comodidad familiar. No es venganza, pensé mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Es liberación.